Les saluda el pastor Jesús Lozano de The Logos Foundation. Bienvenido a nuestra fascinante serie llamada Último Tiempo. En este primer segmento estudiaremos acerca del evento más esperado por la Iglesia de Cristo. Me refiero a el arrebatamiento. Veamos en primer lugar qué es el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento próximo a suceder en donde Cristo vendrá a levantar a su iglesia, a la que arrebatará para encontrarse con ella en las nubes y regresar al tercer cielo, a donde miles de años antes se fue a preparar morada para sus redimidos y celebrar lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Durante estos 7 años en que la iglesia se casa con Cristo y festeja sus bodas en la tierra, quienes han quedado vivirán los mismos 7 años, solo que bajo el gobierno del anticristo, en donde la primera mitad de este periodo, es decir, 3 años y medio, serán de aparente paz y seguridad, pero que al final, en la segunda parte, se vivirán otros 3 años y medio de hambrunas, guerra, mortandad, pestes, fenómenos climatológicos. Un científico descubre algo inquietante en el casquete glaciar de Groenlandia. Los cambios que se estaban produciendo eran demasiado grandes. Allí estaba pasando algo más. Florida, 2005. Una playa se llena misteriosamente de criaturas muertas. Parece imposible, pero las escrituras profetizan claramente que todo lo que hay en el mar morirá. Indonesia, 2004. Un gigantesco terremoto submarino provoca un catastrófico tsunami. Y los expertos se preparan para algo incluso peor. Un terremoto global masivo como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. 2008. Los científicos se preparan para una mortífera pandemia mundial. Estoy muy preocupado por estas señales. Yo estoy en primera línea, tengo una familia. ¿Son estas las señales que anticipó la Biblia? La profecía de la Biblia es una anticipación de hechos realizada por un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Nos estamos acercando a nuestro propio final? Estallará el caos. No hay duda de que llegará el caos. ¿Es posible que estemos recibiendo las 7 señales del Apocalipsis? Hacia este acontecimiento. San Pablo en su primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, nos enseña lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que nos encontramos con el Señor en las nubes, tal como San Pablo escribe, partiremos de ahí a las moradas celestiales para celebrar nuestro desposorio con Cristo, tal como Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 enseña. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 7 años de fiesta en el cielo, coincidente con 7 años de tribulación y gran tribulación aquí en la tierra. Existen 3 puntos de vista respecto al arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, tenemos a la escuela tribulacionista o post
tribulacionista. Esta forma de interpretación afirma que la iglesia pasará necesariamente por la gran tribulación. La escuela mid-tribulacionista es la que afirma que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Por otro lado, nuestro punto de vista es de acuerdo a la escuela pretribulacionista, que enseña que la iglesia será arrebatada instantes antes que inicie la tribulación y gran tribulación bajo el gobierno mundial del anticristo. La palabra arrebatamiento que utiliza San Pablo a los tesalonicenses proviene del griego harpazo, que significa arrebatar, atrapar, jalar, tomar con fuerza, con violencia o de súbito. Esta es precisamente la forma en que la Iglesia de Cristo, no ninguna denominación en particular, no algún grupo específico, sino los redimidos, los salvos, los lavados, quienes desapareceremos del planeta para ser trasladados instantáneamente a la presencia del Señor. Interesantemente, la iglesia no solo será arrebatada, sino que sufrirá una transformación sustancial e instantánea. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y subsiguientes, advierte que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Los muertos que hayan muerto en la fe del Hijo de Dios resucitarán incorruptibles. Su cuerpo no obedecerá más a las leyes de los cuerpos orgánicos, enfermizos, deteriorables, que se gastan, que mueren. Luego nosotros, quienes estemos con vida y que hayamos sido redimidos por Cristo, igualmente seremos transformados como los resucitados, para también adquirir un cuerpo inmortal e incorruptible que nunca más se vuelva a enfermar, a corromperse, a gastar o a morir. ¿Por qué es necesaria tal transformación? Entendemos que este cuerpo orgánico del cual ahora disponemos no fue creado para la eternidad. La Biblia afirma en el Salmo 90:10 que los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. Cuando estemos en la presencia de Cristo, estaremos para siempre con Él. La Biblia dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos no por 100 años, no por 1000 ni 1.000.000 de años. San Pablo afirma para siempre con el Señor. No podríamos estar desde luego para siempre con el Señor con este cuerpo mortal. Es esta una de las razones por las cuales es necesaria esta maravillosa transformación. En segundo lugar, en el cielo hay tal perfección, tal santidad y vida que no se puede, por así decirlo, contaminar con un cuerpo mortal de carne. Una vez más el apóstol Pablo, enseñando acerca del cielo y de la resurrección de los muertos, nos advierte que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, un cuerpo de carne y de sangre como el que actualmente poseemos no puede entrar al reino de los cielos. Es incompatible con esta esfera maravillosa llamada el cielo. San Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, escribe que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El discípulo amado está hablando necesariamente de una transformación que nos llevará a cambiar nuestro cuerpo mortal para ser semejantes a Cristo y entonces sí poderle ver tal como Él es. Porque escrito está que nadie puede ver a Dios y vivir. San Juan, en el fascinante libro de Apocalipsis, escribe acerca de una primer resurrección. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
Y si Juan menciona a una primera resurrección, lo más lógico es pensar que al menos habrá una segunda resurrección. ¿Pero a qué se refiere específicamente el apóstol Juan cuando menciona este suceso? El mismo Juan, en su evangelio, repitiendo las palabras del Señor Jesucristo, escribe lo siguiente: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:29. Pero no solo el Nuevo Testamento enseña acerca de dos resurrecciones, también en el Antiguo, específicamente el profeta Daniel, nos advierte: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, afirma que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos 24:15. La Biblia claramente enseña que habrá entonces dos resurrecciones. En la primera resucitarán los que hayan puesto su fe en Jesucristo aún antes de morir. Aún los santos del Antiguo Testamento, hombres de Dios como Job, que sin conocer plenamente la gracia, afirmaron creer firmemente en un Redentor. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:25-26. Estos que toman parte en esta primera resurrección son resucitados inmortales e incorruptibles para encontrarse con Cristo en las nubes. Por otro lado, en la segunda resurrección, aquellos que despreciando la gracia se condenaron por no haber creído, tal como Marcos 16:16 dice: el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para estos, el destino final lamentablemente será el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis menciona: entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 25:41. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Para estos que tomarán parte en la segunda resurrección les espera un horrendo juicio, para finalmente ser lanzados al castigo eterno dentro del lugar llamado el lago de fuego, en donde estarán Satanás y sus ángeles, además del anticristo y el falso profeta. ¿Y cuándo será el arrebatamiento? La respuesta es muy sencilla: nadie sabe. Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo afirmó: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Las Escrituras simplemente nos advierten que el arrebatamiento sucederá a la final trompeta. Muchos han malinterpretado este texto, afirmando que esto sucede, el arrebatamiento, es decir, en la última de las trompetas que se tocarán en Apocalipsis y que simbolizan juicio, entendiendo entonces que el arrebatamiento, según su interpretación, se va a dar hasta el final de la gran tribulación. Esta escuela lo afirma basada en Apocalipsis 11:15, que dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La final trompeta.
¿A cuál trompeta se refiere San Pablo en su carta a los Corintios y que anuncia la consumación del arrebatamiento de la iglesia? ¿Acaso Pablo está escribiendo específicamente de la séptima y última trompeta de la que menciona Juan en Apocalipsis y que es tocada precisamente al final de la gran tribulación? De ninguna manera. Para empezar, en la final trompeta que Pablo describe, se menciona que el Señor mismo, Cristo mismo, toca la final trompeta desde el cielo, desde donde desciende. Mientras que la séptima y última trompeta que anuncia el final de la gran tribulación es tocada por uno de los 7 ángeles, no por el Señor mismo, como advierte San Pablo. La final trompeta se relaciona a las tradiciones de las bodas judías. Recordemos que precisamente el arrebatamiento es para llevarnos al cielo, para que la iglesia se despose, se case con Cristo. Cuando una pareja se comprometía de acuerdo a la tradición judía, se tocaba una primer trompeta anunciando la solemnización de aquel matrimonio. El novio pagaba una dote que era necesariamente lo mejor que él podía entregar por su novia. Se colocaban 2 copas boca arriba. En caso de cancelar el compromiso matrimonial, se volteaba la copa y se pronunciaba la expresión: pase de mí esta copa. Una vez que el compromiso se anunciaba y que se tocaba la primera trompeta, el novio volvía a la casa de su padre, en donde había suficiente terreno para que los hijos del padre construyesen su casa el día en que ellos se casaran. El novio empezaba a construir o a preparar la morada para que su esposa y él vivieran finalmente juntos. A partir de este momento, ella nunca andaba en la calle sola. Siempre acompañaba una persona que le cuidaba, que le guiaba. No debía ella, la novia, ni aún platicar con otro varón. Debía guardarse especialmente para su novio. El asunto era que nadie sabía cuándo se consumaría aquel matrimonio, pues la fecha solamente el papá del novio la conocía. El padre del novio, en un momento dado, cuando él creía pertinente, decía a su hijo: es el tiempo, ve por tu novia. Y en ese momento, precisamente, de acuerdo a la tradición judía, se tocaba la segunda y final trompeta, anunciando que el matrimonio ya se iba a consumar. El novio iba por su novia que le estaba esperando. Como ella no sabía en qué momento vendrían por ella, la novia debería estar siempre lista, preparada para recibir a su esposo. Ella andaba siempre sin mancha y sin arruga en su vestido. Cuando el novio llegaba por ella, se encontraban en la casa de la novia. De ahí, ambos, novio y novia, volvían a la casa paterna, en donde el novio ya había preparado su casa, poniendo especial atención al tálamo nupcial, a la alcoba nupcial llamada jupa. Maravillosamente, todo esto lo va a vivir la iglesia de Cristo durante el arrebatamiento. Cristo, el novio, pagó una terrible y carísima dote por nosotros, su propia sangre y su vida. Estamos comprometidos con Él y como tal el anillo del compromiso se nos ha dado, o las arras del Espíritu. San Pablo escribe en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En el huerto del Getsemaní, el Señor Jesucristo, con la sombra de la cruz sobre él, mencionó la expresión: pase de mí esta copa. Al igual que el desconocimiento del momento en que el novio vendría por la novia, igual nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá por su iglesia para consumar nuestras bodas.
En las bodas hebreas se tocaba la final trompeta anunciando la consumación de la boda. De esta manera, a la final trompeta que menciona Pablo, se anuncia el arrebatamiento de la iglesia, quien es la novia del Cordero. El novio llegaba a la casa de la novia para recogerla, y de esta misma manera nuestro Rey y Señor vendrá a la tierra para encontrarnos en las nubes con Él y volver a la casa de su Padre a celebrar las bodas del Cordero. Estas bodas se celebran por 7 años, mismos que son coincidentes con los 7 años que va a durar el gobierno del Anticristo.